Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando ahora de el comportamiento delictivo de las personas. ¿Qué es lo que causa a ciertas personas a cometer delitos y no a otras? Ese es un análisis importante que debemos de hacer. No lo queremos profundizar porque no somos especialistas de muchas de estas teorías, pero sí lo queremos mencionar porque usted como ciudadano deberá reconocer por qué los individuos cometen delito. Lo que sí le quiero explicar a ustedes, amigos, es que no estamos tratando en ninguna forma de excusar el comportamiento de los delincuentes. Es más, los delincuentes son responsables por sus acciones, a no ser, ya vamos a hablar de eso más adelante, que tengan problemas mentales, o sea, que son psicópatas y demás. Hay otro nivel de responsabilidad que se maneja distinto ante la sociedad, ante la justicia y ante las autoridades. Pero aquí lo que estamos hablando es de personas seminormales que sí tienen problemas serios de personalidad, tienen problemas antisociales, tienen problemas psicológicos, tienen problemas económicos, tienen problemas que, les voy a decir una cosa, todos los seres humanos los tenemos. Lo que sucede es que algunos los podemos controlar mucho mejor que otros. Pero lo que queremos aquí analizar es por qué hay ciertos individuos que son más agresivos, más sanguinarios, más con tendencia a la delincuencia. Y le digo, voy a hacer un repaso muy rápido, no lo quiero profundizar mucho para no mezclarlo, pero lo voy a simplificar. Y básicamente lo primero que debemos de considerar cuando estamos definiendo y hablando de un delincuente es el cerebro. ¿Dónde está ese cerebro de esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué hablo del cerebro? Porque el cometer delitos es un acto que uno debe de razonarlo, o sea, es una decisión que la tomamos, que la decidimos nosotros a hacer. O sea, nadie, digamos, nos fuerza. Sí, por supuesto, hay situaciones donde alguien lo puede, digamos, obligar a alguien a cometer un delito, pero estamos hablando del delincuente que por sí decide cometer un delito, hacer algún tipo de acción delictiva, de acto delictivo, en lo que él o ella piensa que es lo correcto. Y entonces, lo que quiero hablar aquí es rápidamente, voy a hablar de 3 puntos sumamente importantes en el cerebro, y uno de esos es la amígdala. La amígdala en el cerebro, que es básicamente en el medio del cerebro, pero es por aquí atrás más o menos, es la que nos controla las emociones, es lo que nos enseña la idea de sobrevivencia, es el que guarda un poco la memoria y es un poco la alarma cuando tenemos algún problema de inminente personal. La amígdala es la que reacciona en todas esas situaciones, y es un punto importante del cerebro humano, sumamente importante. El otro punto importante del cerebro humano, o sea, el cerebro humano es muy complejo, e incluso hoy en día se está estudiando en formas que no se había estudiado anteriormente. La tecnología hoy en día, particularmente la ciencia que existe hoy en día con la computadora y con toda la tecnología moderna, es increíble lo que ha avanzado. Pero básicamente estos estudios se han hecho y se han repetido a través de la vida. Entonces, la amígdala es una parte muy importante del cerebro. Pero la otra parte importante del cerebro es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es exactamente lo que es una parte que está exactamente detrás de la frente, y que es el que nos controla la personalidad, es el que nos hace decidir la parte emocional, es el que nos hace enjuiciar las cosas, el evaluar la situación, es el que nos hace actuar sexualmente entre nuestras parejas, seamos hombres o mujeres. Esa parte de ese lóbulo frontal es sumamente importante en el ser humano para tomar decisiones, para reconocer lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Y el otro elemento que es sumamente importante aquí es el hipocampus. Y el hipocampus está obviamente también conectado a la amígdala, y es básicamente, se lo voy a simplificar, es el que controla nuestra memoria, todo lo que pasa en nuestra vida. Particularmente el hipocampus tiene mucho que ver con la memoria de cosas que sucedieron ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estos 3 elementos, la amígdala, el lóbulo frontal y el hipocampus, operan en una forma muy importante en todos los seres humanos. Y lo que se ha descubierto, amigos, sobre todo en delincuentes ya de carrera, es que estos elementos, estos 3
elementos muy importantes del cerebro, son los que muchas veces activan y hacen cometer a esta gente delitos. Ahora, ¿cómo estos tres partes del cerebro actúan? Una de las cosas que tenemos que entender es que el delito se aprende. O sea, ya vamos a hablar como criminólogo. El delito uno no nace delincuente. A pesar de que le digo hay una parte genealógica que dice que podemos tener cierta deficiencia, pero le voy a decir, el ser humano aprende observando, aprende viendo, aprende viviendo ciertas situaciones. ¿Y qué sucede con con lo que acabo de describir del cerebro? El cerebro, estas tres partes del cerebro recopilan toda la información que observa un niño, un joven, una persona a su alrededor constantemente y lo va asimilando. ¿Y qué sucede con eso? Cuando esta persona utiliza estas partes del cerebro y ve que, por ejemplo, la vida delictiva se lleva de cierto modo, esa persona aprende esa información a través de estos medios, aprende a utilizar, a explorar eso, y lo empieza a analizar como una forma normal de vida. O sea que una persona que ve actos delictivos lo toma como una parte normal y digamos, regular de sobrevivir en la vida diaria. Esa es una forma. La otra, que sucede a veces, y esto sucede mucho en personas que van que entran, por ejemplo, en pandillas o que van a la cárcel, por ejemplo, es que cuando uno se junta con delincuentes, con personas que están haciendo mal y que son premiadas por la acción que él o ella comete, o sea, que hace daño a otra persona, porque muchos delincuentes, no sé si han notado, a veces hacen actos delictivos de extrema violencia frente a otros amigos, para darse, para darse una aceptación de la personalidad. Acuérdense que los seres humanos, como somos animales sociales, necesitamos que nuestra gente, nuestro alrededor, nos acepte y cierto modo, nos adule, nos permita sentirnos como parte del grupo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien comete un delito frente a sus amistades, que son también delincuentes, y todo el mundo aplaude, todo el mundo lo festeja? Ya sea, y puede ser, le digo, los extremos del uso de alcohol, el abuso de alcohol, el uso de las drogas, la extrema violencia, o cometer un delito que lo ponga a esta persona y lo haga una figura más importante dentro de su grupo. Todo esto es recapacitado por el cerebro, es analizado por el cerebro y es llevado a tener una relación con sus amistades, con su gente. O sea, necesitamos que nos acepten, y si hacemos lo mismo que hacen ellos, pues somos aceptados dentro del grupo de la delincuencia. Cuando se reclutan delincuentes, generalmente dentro de organizaciones delictivas, generalmente vio que se les da a veces, depende en qué lugares. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una costumbre muy normal es cuando un joven va a entrar a una pandilla, que todos los pandilleros, todos sus compañeros le peguen, le den una paliza. Y eso es como un derecho de paso, es como una bienvenida hacia ellos, y le dan unas palizas tremendas a veces. Bueno, esto es parte de eso, y entonces ya esta persona se siente parte del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos cometen un delito, y puede ser un delito, le digo, es tan simple como entrar a un supermercado y robar algo, o ir a golpear a personas, o ir a matar a una persona. En muchas pandillas, el extremo, aquí en Estados Unidos, en algunas pandillas, sobre todo muy serias, se los obliga a los individuos a cometer un delito tan grande como ir a matar un policía, por ejemplo, o matar unas personas. Ellos se fue eliminando después porque causaba muchos problemas para la organización. Pero esos son parte de, le digo, el sistema social dentro del mundo delictivo. Y entonces, por eso es importante reconocer todos estos elementos, que el cerebro humano es muy complejo, pero también es muy susceptible a la influencia de las fuerzas. Por eso yo les comentaba que cuando un niño crece en una familia que tiene tendencias delictivas, en una familia que no hay controles, en una familia de abuso, en una familia de problemas sociales, mentales, económicos, es muy difícil que ese niño
salga normal. No quiere decir tampoco que va a ser delincuente, pero que va a tener problemas sociales y de ahí también, acuérdense con lo que le acabo de mencionar del cerebro, tiene el otro problema, que es el antisocial. O sea, toda esta situación lo hace a una persona a veces antisocial, y cuando una persona es antisocial no le interesa el bienestar de los otros seres humanos. Pero eso ya lo vamos a hablar en otro momento. Amigos y amigas, un gusto saludarlos. Los invito a que nos sigan, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y nos continuamos en el próximo video porque, amigos, aún hay más.